just permission to use, incorporate, or to refine. Chop it up and recombine. Chop it up and recombine. DJ de los 80. Como el nombre indica, esto es una de las secciones reinas de este programa, porque este programa va dedicado, ya lo hemos dicho anteriormente, a las todas las discotecas, pub y discjockeys. Y hoy tenemos con todos nosotros, esta semana, el privilegio de tener a un trotamundos llamado Miguel Divino. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos un poco tu trayectoria y, por ejemplo, dónde te iniciaste como DJ. Bueno, mi trayectoria es un poco larga porque yo empecé de muy joven, en el año 86, 85, 86. ¿Joven? ¿Qué edad tenías más o menos? Pues yo tenía 15, 17 años, Madre 16, mía. 17 años. Tengo 43 ahora. Jovencito. Y pues lo que pasa es que yo antes de pinchar pues ya me había tirado 4 años también saliendo, culturizándome de música, aparte de las raíces que uno tiene y tal. Y empecé en el pub Raya Blanca en Ruzafa. En Ruzafa, eso ya no está. Sí que está, lo que pasa es que no tiene nada que ver. Bueno, ya cambia la música. Bueno, muchos sí, pasan, se han convertido y están poniendo es que no tienen nada que ver tampoco porque, claro, estamos hablando de los 80, ¿no? Y los 80, al mismo tiempo, pues era todo diferente. O sea, ahí se empezó con... Era un pub de 100 metros, pero con un volumen tremendo, ¿no? Y la fiesta era diferente ahora. Y la fiesta era diferente. Aparte, la gente empezaba a salir a los pubs y primero en los pubs y luego en las discotecas, ¿no? Y después de allí, después de Raya Blanca... Bueno, después de Raya Blanca fue, digamos, el salto grande que yo pegué, que inauguré junto con Fran Leanés y con Javi Romo, que era mi compañero de Raya Blanca, inauguramos el Activi. ¿El Activi? Sí, bueno, yo estaba ayudándole también a Javi en Spook, estábamos en Raya Blanca en Spook, pero el mismo día que se inauguró el Activi, pues nos cogió por banda Fran y se puede decir que inauguramos el Activi porque, claro, nos tiramos 8 horas ahí pinchando, ¿no? Sí. Y a raíz de ahí, pues ya nos llamaron para quedarnos más y tal, y eso pues fue un... De hecho, puedo contar una anécdota que fue, me hicieron un cartel, el primer cartel que hicieron como yo, que me lo hicieron a mí, y no me gustó. No me gustó porque ponía pincha el divino, ¿no? Y yo me creía que pues como si fuera el Rey Herodes o algo, ¿no? El divino. Digo, ni que fuera... De estos lo que pasa es que me dio mucha fama ese cartel. Yo lo veía y me daba hasta vergüenza, me acachaba y todo. Pero por ahí, Miguel no ponía divino solo, ¿no? No, pincha Miguel el Divino. A Miguel el Divino. Sí, los sábados, porque entonces, tú estabas en Activi y al mismo tiempo estabas en Spook. No. Yo estaba en Raya Blanca y en Spook. De acuerdo. Bueno, en Spook ayudándole a Javi y tal, porque me lo pidió y tal. Pero luego, de Spook se inauguró Activi por las mañanas, un domingo del 89. Entonces ahí fuimos nosotros y Fran nos pidió por banda allí y ya se puede decir que inauguramos, vamos. Y Miguel, de todos los locales que has pinchado, ¿cuál es el que más te ha motivado? Bueno, ¿O más te has realizado en él? Sí. O mejor te lo has pasado. ¿O más a gusto has estado? Vamos a ver, es que estaba a gusto en casi todo, ¿no? Pero tendrás algún sitio... Sí, claro. Lo que pasa que, vamos a ver, como mis principios, el Pub Raya Blanca pues ha sido lo que te ha marcado mucho. Me ha marcado. Lo que pasa que como discotecas, la que yo más me he envuelto no ha sido ni el Activi, ni ha sido Yucas y Terminal, Yucas en Burriana, porque yo me fui de... Además creo que fui de los primeros DJs en salir de Valencia, pero a la misma comunidad valenciana, y me fui a Burriana, a Castellón, y la verdad es que estuve 2 años ahí muy buenos y destaqué allí. Bueno, y tú que eres, me imagino que habrás tenido muchas anécdotas en estos años 80. Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado en la cabina. Bueno, he tenido muchas anécdotas, ¿no? Pero desde estar en la cabina y que te tiren un cubata en la mesa y que se vaya al garete todo. Sí, ¿y qué has hecho en ese momento? No, en ese momento yo estaba pinchando y mi compañero pues entró con el cubata y lo tiró encima de los platos y de la mesa, ¿no? Y de repente, pues yo estaba cogiendo discos por la parte de atrás y entonces me oí un ruido y digo, ¿esto qué es, no? Los baffles, y era que
quemando la mesa. Porque, Madre mía. porque Trágame tierra, ¿no? Claro, y de hecho se tuvo que cerrar el pub de esa semana. No, lo que me he dado yo cuenta ahora de los DJs de los que hay ahora, con los que habían antes, por ejemplo, que antes los DJs eran como dioses, Sí. que era para todas las mujeres. Ahora ya un DJ es como uno más. Hombre, es que ten en cuenta que los DJs de antes, y más de la vanguardia, de la Sí, música vanguardista, de la música blanca, porque casi toda la música que se ponía era independiente inglesa, Sí. también nacional, independiente. Entonces, claro, no tenía nada que ver con el derivado del funky, todo este tipo de estilos. Entonces, claro, De todos los estilos que tú estás haciendo de música, ya me he dado cuenta. Te iba a preguntar cuál es el estilo que más, cuál te queda, pero ya te estoy viendo. Identificado. con el que más me identifico yo es con la música independiente inglesa de los años 80. Ya me lo he dicho O sea, antes, digo, yo te lo iba a preguntar, sí, pero sí, ya o sea, me lo has contestado. hay muchos estilos, pero Ese te marcó mucho a ti. ese me marcó a mí bastante. Son los principios. Y de todos los DJs que has conocido, porque me imaginas que habrás conocido infinidad de DJs, Pues sí, tendrás gracias a Dios. con todos te llevas muy bien, me imagino, Sí. pero tendrás alguno en especial que te ha apoyado Te ha mucho marcado, en te ha tu marcado carrera más. como DJ. Hombre, como estoy contando, en donde más te marcan las cosas son en los principios, ¿no? Entonces, antes de pinchar yo era un asiduo a Barraca, ¿no? Que era mi discoteca preferida. Barraca. Que por cierto, inauguré también Barraca en el Tú 92. eres el tío de las inauguraciones, ¿eh? Sí, además de verdad. Y entonces, claro, yo tengo un ídolo como disjockey que es Carlos Simó, pero también mi gran amigo Tony Vidal, el gitano que gitano, pincha en sí. chocolate. Lo que pasa es que Carlos, digamos que fue la primera discoteca donde yo me deslumbré. Bueno, ¿no? Carlos, Simón y Tony Vidal. los tenemos ya traeremos. en el baúl para que lo vamos a hacer. Lo vamos a ir traeremos, trayendo los cada traeremos. semana. Traeremos cada Lo que pasa semana es que uno y- hemos comenzado contigo. Miguel, nos tienes preparado una mini sesión que se está escuchando ya de fondo, ¿no, Miguel? ¿Esta sesión cuando la graba, de qué tiempo? Bueno, pues más o esta menos? sesión la grabé en un pub, por cierto, que el pub era de Carlos Simó, que me lo ha comentado por Jordi, aquí, sí, Jordi. aquí en dirección. Y lo está llevando su amigo Jonathan en el pub y la grabé allí para el cumpleaños de Jonathan, ¿no? Bueno, pues Miguel, con esta sesión nos despedimos dándote las gracias en el nombre del equipo de 80 y de todos los que estamos Muy aquí. bien. Esta es tu casa para lo que quieras y Si quieres añadir algo más, y si o quieres saludar añadir a alguien o saludar en especial. Bueno, pues quiero añadir que para mí es un privilegio también estar aquí con vosotros y pues ser el primer DJ en venir a vuestro programa. Para romper el hielo, ya romper el hielo, eso. Ya que eres el rey de las inauguraciones, has inaugurado también el programa. Además Así de no verdad. vas a sentarla. Y bueno, pues Miguel. Y bueno, y también de paso saludar pues a mis grandes amigos, que ellos ya lo saben, y te estarán escuchando. y me estarán escuchando.